Buenas tardes. Gracias a ustedes. No, encantado, Alejandro, como siempre. Bueno, ¿qué significó primero, no? Antes de ir, digamos, a lo más técnico quizás, ¿qué significó estar ayer en La Moneda, no solo ser testigo, sino también ser protagonista de esta promulgación de la ley que lleva el nombre de tu hija? Bueno, una satisfacción, por supuesto, de ir cumpliendo estos objetivos, que se vayan cerrando este proceso que hemos iniciado en varias aristas, en realidad. Esta es una de ellas, lograr que se promulgue esta ley, una ley que no tenga, que esté bien hecha, una ley que sirva, una ley que se pueda ocupar en nuestro sistema. Por lo tanto, fue, como digo, una satisfacción el que se haya cumplido ese objetivo. Este fue un proyecto que además concitó el interés político transversal, porque habían parlamentarias particularmente de distintas bancadas, de distintas miradas, corrientes políticas. ¿Cuál es tu sensación respecto de la acogida que tuvo finalmente el proyecto que hoy día se convierte en ley? Bueno, la misma empatía que hubo a nivel nacional cuando se empezó a conocer este dramático caso, el de nuestra familia. Y también encontramos que al final el tema político no tiene nada que ver con este tipo de delitos, ¿ya? Están repudiados a nivel mundial, uno de los más delitos extremos que comete algún individuo a una persona. Por lo tanto, no fue difícil, ya que los artículos que se proponían en el fondo era satisfacer una demanda que ya por décadas venían solicitando las mujeres, y en el caso nuestro algunos puntuales que nos tocó vivir, y la experiencia nuestra fue plasmada en esos principales artículos. ¿De qué manera se vería modificado, vamos a decir, se vería cruzado el juicio de tu hija, el juicio, digamos, contra Martín Pradena, en el caso, digamos, del suicidio femicida de tu hija, de haber contado con este cuerpo legal? Eso era muy importante y fue lo que me motivó, en realidad. En otras culturas esto es sancionado cuando un individuo comete un delito y a raíz de ese delito la víctima se suicida. Acá lamentablemente no estaba legislado y eso fue lo que sucedió con mi hija, de acuerdo a la investigación que se hizo, y ese artículo no estaba. Por lo tanto, señor Pradenas se salvó de no aumentar su pena al haber cometido este delito. Por lo tanto, era necesario insistir en que cada imputado, cada delincuente y condenado que cometa un delito como este, que induzca a una víctima a que se suicide, aumenta su pena en presidio. ¿Eso es lo central de esta ley, Alejandro? Sí, la verdad es que personalmente para mí fue el desafío mayor y principal el lograr, ¿cierto?, la figura del suicidio femicida, que, insisto, fue lo que le sucedió a mi hija y le ha sucedido a varias mujeres a través del tiempo, y que no tenían explicación. Hoy día, afortunadamente, con el caso de mi hija y la investigación que nosotros logramos con investigación, digo yo, con profesionales que nos instruyeron de qué había sucedido con mi hija, que de repente uno no tiene explicación. Eso es tan sencillo como el trauma que provoca un delito grave como este permite que la víctima determine terminar su vida porque ya no tiene sentido, de acuerdo a el delito y el dramático delito que vivió en realidad. Por lo tanto, esto científicamente está probado, ¿ya? Y es por eso que nosotros invitamos la mayor participación en una investigación de delitos sexuales a psicólogos y psiquiatras, que son los que tienen que dar cuenta de este tipo de término de vida cuando una víctima es violentada de esta forma.
Claro, porque la pregunta que me surge es cómo se prueba efectivamente que el suicidio estuvo inducido por una acción de violencia sexual. Bueno, es la prueba, ¿ya? Así como cualquier delito se tiene que probar, ¿ya? Y por eso en esta prueba van a haber pruebas materiales como las que nosotros tuvimos. Tuvimos pruebas, ¿cierto?, de psicólogas, que atendieron a mi hija en el pasado, ¿ya? Donde no había ningún registro de alguna psicopatía o alguna enfermedad que pudiese en el tiempo desarrollar alguna intención de suicidio. Luego viene la investigación en la cual existe el delito, existe la prueba, existe el audio de mi hija en la cual dice me quiero matar, ¿cierto?, por lo que le sucedió. Entonces ese tipo de pruebas son las que van conformando la figura del delito del suicidio femicida. Ya, y esto debiera ser considerado por los jueces entonces para considerar, valga la redundancia, esta tipificación, este hecho de suicidio femicida. Sí, desde ahora en adelante a la promulgación de esta ley, ¿cierto?, se instruye al sistema que está en este proyecto, o sea, en esta ley ya, donde se debe informar y se debe perfeccionar, ¿cierto?, cómo los jueces y cómo las fiscalías atienden un delito como este. El ejemplo nuestro fue que nuestro caso no fue atendido hasta el final del proceso, el final del último fin de semana, el final donde mi hija toma la decisión. Todo lo que nosotros solicitamos como prueba para demostrar que esto había sucedido, entendiendo y sabiendo que no íbamos a lograr una pena mayor porque no existía, eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero sí era importante dejar el precedente de que eso había sucedido. La Fiscalía no lo hizo, ¿cierto? Algunos jueces no consideraron el contexto, que eso no es de esta ley. El contexto, cuando es un delito sexual, está hace 23 años en nuestra legislación y ningún abogado lo había sacado, ¿cierto?, en la mesa. Nuestros abogados lo pusieron y efectivamente no podían decir otra cosa porque ese es ley. Pero algunos abogados algunos jueces no sabían y no estaban capacitados, no quiero pensar otra cosa, no estaban capacitados, ¿cierto?, para enfrentar un desafío como este. Entonces, cuando nosotros presentamos pruebas después del hecho, de lo que sucedió, ¿cierto?, del 18 de septiembre, donde hubieron varias pruebas que nosotros recopilamos y logramos, y esas no se consideraron porque estaban después del delito, ¿ya? También pruebas que antes del delito, ¿cierto?, que sucedió a mi hija, en otros casos, audios, videos, esta mujer también, no, es que no tiene nada que ver, sí tenía que ver. ¿Ya? La ley lo dice, una investigación completa de contexto para dar la explicación el por qué sucedió delitos sexuales. Entonces eso fue al debe, ahí no había que hacer una ley para que la Fiscalía hiciera las cosas de acuerdo a la ley. La Fiscalía la hizo de acuerdo a como lo venían haciendo hace tiempo, sin conocer estos artículos que ya estaban en nuestra legislación. Me refiero, ¿cierto?, a la Belén do Pará, ¿cierto?, que hace 23 años es ley acá en este país y nadie la había sacado, ¿cierto?, en un juicio en beneficio de las víctimas, ¿ya? Nosotros sí lo hicimos y eso es lo que resultó. Entonces, son dos cosas distintas. Una, la investigación que en nuestro caso nos afectó y eso motivó más aún para dejar precedente de que es una obligación investigar en forma completa los delitos sexuales. Ya no se necesita hoy día que solamente la víctima vaya a un servicio médico legal, vaya a un centro médico y sacar una prueba física de esto, y si no la tienen, entonces no hay juicio y no hay pruebas. La prueba está en la cabeza de las víctimas y eso nadie lo va a borrar y ya sabemos que se demoran años en borrar. Por lo tanto, ¿cierto?, hemos hecho un tremendo avance porque hemos complementado lo que había con lo que hay y hoy día, ¿cierto?, y ya lo han demostrado los jueces este 2022 que han resuelto en forma distinta a como venían resolviendo sin todo este movimiento que ustedes han permitido de que la gente y todo el mundo conozca gracias a la discusión que han dado. ¿De qué manera este cuerpo legal, Alejandro, evita la revictimización de la víctima? Una cuestión que es tremendamente recurrente, ¿no? La revictimización.
Nosotros, como experiencia, también fue un aporte nuestro, porque después que sucedió a la semana, qué sé yo, nos llegaron, no digo miles, pero cientos de casos que nos decían, me pasó lo mismo, hice lo mismo, fui a Carabinero, fui a la PDI, tuve que repetir, fue el servicio legal, fueron muchas, y cada vez le preguntaban hasta que al final se aburrían y no iban a ningún lado, ¿ya? Terminaban, porque ya era demasiado. Eso es revictimización. Por lo tanto, acogimos esta demanda de las mujeres, y ¿qué hicimos? Ya le dijimos al sistema, nosotros lo que dijimos fue, evitemos esto. ¿Cómo lo evitamos? Y se configuró que la víctima puede anticipar su prueba. Esto significa, ¿cierto?, que ella va a decir una sola vez lo que le sucedió, eso queda grabado, ¿cierto? Y con esa declaración trabajan todos los que tienen que ver, las PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal, la Fiscalía, los abogados, todos se trabajan en base a una sola declaración que hace la víctima para evitar la revictimización en el futuro. Perfecto. Alejandro, ¿de qué manera ustedes como familia, un hecho como la promulgación de esta ley les permite de alguna manera también ir cerrando ciclos? Son objetivos que nos hemos propuesto. Digo yo, que se cerró, gracias a Dios, ¿cierto? Después de una paciencia tremenda, después digo yo que valió la pena esperar, porque al esperar significaba que había algo que cambiar, que había una palabra mal hecha, entonces cada vez, lamentablemente, en el Congreso no son cosas de se corrigen y mañana se arreglan. Entonces hay tiempos, y ya, gracias a Dios, se modificó de tal forma que esta ley, que ya es ley, esta ley es la única en el mundo. Nosotros somos avanzados, ¿cierto?, a tal punto de que en delitos sexuales no existe otra ley que es la que complementó este proyecto que nosotros presentamos. Por lo tanto, es un avance tremendo, ¿cierto? Y como familia, este objetivo nos satisface, nos deja muy tranquilos, porque hicimos algo muy productivo para nuestra sociedad. Pero es un objetivo cumplido. Falta todavía, ¿cierto? Otras cosas que estamos, a través de este caso, en querella, y vamos a seguir hasta dejar más precedentes. Dejarme precedentes, por ejemplo, que un especialista, un perito que se dice experto, ¿cierto?, vaya a mentir a un tribunal para beneficiar en este caso, a la defensa, al imputado. Pero también nosotros somos tan objetivos que ninguno, aunque sea de un querellante, ni de un demandado, ¿cierto? Ningún perito puede mentir en un juicio, lo que sucedió en nuestro caso, y por eso nosotros nos querellamos contra ese perito, para demostrarle que nunca más se atreva a mentir en un juicio oral, ¿cierto? Y también tenemos a un ex oficial del ejército que también fue a mentir al ¿cómo se llama? Al juicio oral, descaradamente. Y como tercer desafío tenemos que ya habíamos iniciado la querella contra quien resulte responsable de una edición del video de mi hija, ¿cierto?, cuya investigación de la PDI, no lo estoy inventando, la investigación de la PDI concluye, ¿cierto?, que fue el teléfono y el número del papá del condenado hoy día. Se vienen hartas cosas, por lo visto, ¿no? Así es. No termina, por eso hablo de objetivos. Se van cerrando ciclos, algunos, en realidad. Pero seguimos, porque no voy a descansar hasta que toda la gente que se involucró en este caso para mentir y para denostar a todas las víctimas, porque ustedes no se imaginan, bueno, algunos vieron alguna audiencia, ¿cierto?, la forma en que tenían los abogados, ¿cierto?, para dirigirse a las víctimas. Hoy día está en la ley. La que hicimos dice que en los procesos no se puede interrogar ni contrainterrogar a las víctimas, ni menos humillar. Eso es ley hoy día. Por lo tanto, ese tipo de abogado que hizo este ejercicio, en el caso de nuestra hija, nunca más lo va a poder hacer. Y eso sí que me satisface demasiado. También hay otro antecedente que no es menor, es que la fecha de caducidad o el término que tenía una víctima, ¿cierto?, en denunciar eran 5 años. Hoy día se extiende con esta ley a 10 años. O sea, las víctimas tienen 10 años para poder denunciar un delito sexual que le hubiese ocurrido en su vida. Eso es importante también.
Es decir, de un hecho tan lamentable como lo aconteció con tu hija, ¿no? Sobre el cual hasta hoy día de alguna manera ustedes también se revictimizan a partir del juicio, incluso a partir de la ley, pero finalmente genera un hecho importante de trascendencia y que va a beneficiar a mujeres para eventualmente incluso evitar que puedan pasar por esto. Se entrega de alguna manera un apoyo desde el punto de vista del Estado a las mujeres que sufran de violencia sexual, insisto, eventualmente evitando también que tomen una decisión como la que tomó Antonia producto del hecho vivido, ¿no? Claro. Claro, la idea es que es educar, es enseñar, es decir, tanto que hoy existe esto, jóvenes, ya no es como antes, ¿ya? No se sientan solas ni tremenda vergüenza, porque no son ellas las de la vergüenza. Debemos formar de tal forma de que, aunque le pase pero lo más terrible en la vida, ellas no tomen este tipo de decisiones, pero es porque nosotros hemos hecho un camino, una base, ¿cierto?, para que ellas se sientan más protegidas. Ellas puedan conversar y decirle a un amigo, decirle a sus padres, decirle a sus tíos, ¿cierto?, a quien sea, lo que le sucedió con confianza, porque va a sentir la ayuda, va a sentir el anonimato. Hoy día también en este artículo no se pueden nombrar a las víctimas, ¿cierto?, solamente con sus iniciales. En la defensa de Pradena se lució en todo el proceso nombrando a las víctimas por su nombre y apellido para intimidarlas. Es más, una se retiró porque ya era demasiado. Entonces, ese objetivo, esa forma de litigar, efectivamente tuvo resultados para la defensa. Pero a partir de esta ley ya no pueden hacer eso. No pueden, ¿cierto?, ellos permitir, no se puede permitir que se humille y que se nombre, a las víctimas. Y otra cosa muy importante que también se daba en estos casos, que cuando un imputado ya cometa delitos sexuales y este imputado, ¿cierto?, tiene muchos recursos, por supuesto, y quiera evitar un juicio y llegar a acuerdo con una familia entregándole dinero para compensar lo que hizo, eso ya no es válido, ya no se puede hacer, ya se busca la justicia y no la compensación económica en estos casos. Fantástico, nos ha quedado claro, Alejandro Barra, papá Antonia, cuáles son los alcances entonces de esta ley, Antonia, que tipifica como delito el suicidio inducido o el suicidio femicida. Un abrazo, Alejandro, saludos a la familia. Muchas gracias a ustedes siempre, muy amables por todo lo que hacen. Encantado. Gracias.